Muchas veces la realidad supera la ficción. La historia que veremos a continuación es una de las historias más perturbadoras en la historia criminal del Perú. Un caso donde un asesino serial termina convirtiéndose en la víctima y donde el psicólogo encargado de examinarlo pasó a la historia por cruzar los límites. Lima era una ciudad golpeada por la crisis económica, el terrorismo y una sensación permanente de inseguridad. En ese clima social, a finales de 1985 y a inicios de 1986, la Policía de Investigaciones del Perú comenzó a recibir reportes alarmantes: bolsas negras abandonadas en las calles con restos humanos. El 5 de diciembre de 1985 se produjo el primer hallazgo de restos humanos en San Borja. En los siguientes 2 meses, en distritos como Lince, Surco y por otras calles de la ciudad, comenzaron a aparecer cabezas, troncos, brazos y piernas, todos cortados con una precisión quirúrgica. Se decía que una especie de Jack el Destripador parecía estar suelto en Lima. La mayoría de las víctimas eran mujeres y no portaban documentos personales, lo que dificultó enormemente su identificación. La policía se vio obligada a reconstruir los cuerpos como si armara un macabro rompecabezas, y para agravar la situación, no existía denuncias de desaparición que permitiera reconocerlas. Solo un cadáver fue reconocido: una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa. Según el reporte, fue vista por última vez caminando hacia el Olivar de San Isidro, junto a un hombre alto, corpulento y de rasgos morenos. El coronel de la PIP, Víctor Cueto Candela, a cargo de la investigación, concluyó que el asesino debía ser carnicero, carpintero o estudiante de medicina, ya que era evidente que dominaba el uso de herramientas de corte. Un testimonio cambiaría el curso de todo el caso. Tomasa Pancorbo, una joven maestra de San Roque, declaró haber visto a un hombre alto, moreno y corpulento arrojar un paquete de forma disimulada en el lugar, donde luego se hallaron restos humanos. La descripción coincidía con la del sujeto que fue visto junto con la prostituta. Se elaboró un identikit, se realizaron operativos, pero nada funcionó. Hasta que apareció una denuncia interna. El psicólogo del INPE, Alfonso Díaz Vela, afirmó que uno de los internos, Ángel Díaz Balbín, coincidía sistemáticamente con la aparición de los restos humanos en Lima. Ángel había accedido a beneficios penitenciarios, los cuales le permitían salir del penal bajo libertad vigilada o en régimen de semilibertad por buena conducta. Cada vez que solicitaba permiso para salir, al día siguiente se encontraban nuevos cadáveres. El documento original que entregó el psicólogo del INPE confirmó que las fechas de salida de Balbín coincidían con los hallazgos de los cuerpos. Ángel Díaz Balbín nació el 17 de abril de 1955. Fue hijo de Amelia Balbín y del marinero Ángel Díaz, quien los abandonó cuando él era apenas un niño. Tras la ausencia del padre, Ángel creció trabajando en el astillero del nuevo esposo de su madre, donde aprendió a fabricar lanchas y botes de madera, adquiriendo destrezas en el uso de las herramientas. Durante su juventud, estudió en la escuela de paracaidistas y pasó una larga temporada vinculado a los testigos de Jehová. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad, Balbín cultivaba en silencio un anhelo personal que se convertiría en una obsesión. Según el médico legista Víctor Maurtua, Ángel, que vivía en el Callao, pese a su juventud, padecía ideas propias de una mente enferma. Creía ser un gran detective. Había conseguido un maletín donde guardaba pelucas, barbas falsas, anteojos oscuros y un cuchillo de hoja curva, similar a los utilizados en la pesca. Con ese equipo, salía de su casa para buscar escenas del crimen, convencido de que estaba investigando por su cuenta. En medio de esa confusión mental, Ángel Díaz Balbín se propuso la misión secreta de encontrar a su padre. Él sospechaba que su tía le mentía, porque había descubierto que ella mantenía una relación con un amante. Y si su tía era capaz de engañar a su familia, también podía mentirle a él sobre su padre. Fue en ese contexto que ocurrió el crimen que marcaría su destino. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana,
sin motivo aparente, sacó el puñal curvo de su maletín. Sus primos dormían en un cuarto estrecho. Balbín primero atacó a uno y luego al otro. El ruido despertó a su tía, quien corrió a la habitación para ver qué ocurría. Al verla, Ángel la atacó y la mató. El crimen ocurrió en Chacrarríos, Breña. Por el asesinato de su tía y sus primos, Ángel Díaz Balbín fue condenado inicialmente a 20 años de prisión. Tras apelar, la Corte Suprema le impuso una condena mayor a 25 años. El doctor Víctor Maurtua le practicó un examen psicosomático y concluyó que Balbín padecía esquizofrenia paranoide. Pese a su historial, de manera inexplicable, Ángel Díaz Balbín obtuvo el beneficio de la semilibertad. Todos los indicios lo señalaban. Había trabajado en una carpintería, por lo que sabía usar las sierras. Fue calificado por los exámenes psicológicos como un psicópata solitario, carente de afectos. Pese a los esfuerzos de los psicólogos, Ángel no confesaba, y entonces surgió un nombre: Mario Poggi. Mario Poggi había enseñado criminalística en la Escuela de Oficiales de la Policía entre mayo de 1981 y enero de 1982. Era recordado por su buen humor y su supuesta capacidad para hipnotizar personas. Mario Poggi nació el 3 de marzo de 1943. Desde su infancia manifestó conductas poco comunes. Tras obtener el grado de bachiller en la Universidad Ricardo Palma, viajó a Europa y en una muestra más de su personalidad excéntrica, fabricó sus propios anteojos de madera, diseñados con espacios para colocar focos que le permitieran ver en la noche. Sin embargo, con el tiempo se cansó de Europa y decidió regresar al Perú, esta vez presentándose como un escultor. Antes de partir, dejó un llamativo cartel en la puerta de su habitación universitaria que decía: «Ya vengo, me voy a Sudamérica a tomar un café». Mario Poggi nunca tuvo un objetivo claro en la vida, aunque soñaba con un rápido ascenso social. Aspiraba a convertirse en alcalde, presidente o en una especie de héroe urbano. El camino para lograrlo no le importaba. Lo único que realmente buscaba era la fama y el reconocimiento. Un mes antes de conocer a Ángel Díaz Balbín, Poggi atravesaba una difícil situación económica y sobrevivía gracias a su ingenio, ofreciendo estudios supuestamente innovadores a distintas empresas. Cuando le encomendaron analizar el caso del presunto descuartizador, sintió que la suerte finalmente volvía a estar de su lado. No obstante, el psicólogo decidió sacar provecho de la primicia que tenía entre manos y se comunicó con la revista Caretas y ofreció la historia en exclusiva. Mario Poggi comenzó a trabajar con Ángel Díaz Balbín el 6 de febrero de 1986, con plazo hasta el día 9 para obtener la confesión del descuartizador. Durante esos días, aplicó diversas técnicas psicológicas que no dieron resultado. El 8 de febrero, permitió que el sospechoso modelara figuras de arcilla, a partir de las cuales Poggi dedujo que los restos de las víctimas habían sido arrojados al mar o a las playas, reforzando su convicción de que Díaz Balbín era el asesino. Intentó corroborar su hipótesis pidiéndole que atara bultos de forma similar a cómo habían sido embalados los restos humanos y le mostró una mano conservada en formol para provocar alguna reacción. Pero Díaz Balbín se mantuvo impasible. Presionado por el coronel Cueto, estuvo obligado a usar su famosa hipnosis, pero también fracasó. Poggi cayó en una profunda desesperación. Al no lograr la confesión, recurrió a súplicas, rezos y finalmente a la humillación pública. Sacó desnudo a Díaz Balbín a la calle para provocar una reacción violenta, pero nuevamente no consiguió nada. La noche del domingo lo que trataba era de que admitiera su delito y además confesara dónde estaban los restos de los otros cuerpos. Él, sin embargo, me contestaba fríamente: no te lo voy a decir. Exhausto y vencido, en la madrugada del 9 de febrero, regresó a su casa sin poder dormir, atormentado por el silencio del sospechoso y aterrorizado ante la posibilidad de fracasar. Llegó a pensar que Díaz Balbín debía morir. En el interior de una celda de la Policía de Investigaciones, lejos de cualquier procedimiento legal y sin testigos oficiales, Mario Poggi tomó una decisión irreversible.
Convencido de que Ángel Díaz Balbín era un peligro irrecuperable y de que la justicia jamás sería suficiente, lo sometió bajo el pretexto de una sesión psicológica. Allí, utilizando sus conocimientos y una calma que contrastaba con la gravedad del acto, le quitó la vida con sus propias manos. No fue un arrebato inmediato, sino una acción deliberada, ejecutada bajo la idea distorsionada de estar realizando un acto necesario. He liberado a la sociedad de una lacra, de un mal elemento. Para Poggi, aquel momento no fue un crimen, sino una solución definitiva, un punto final que, según él, liberaría a la sociedad de un monstruo. El suceso más insólito ya se había producido. Un psicólogo había dado muerte a su propio paciente dentro de una celda de la Policía de Investigaciones y, lo más perturbador, estaba convencido de haberle hecho un bien a la sociedad. Ángel Díaz Balbín jamás confesó oficialmente su crimen. La mente de un asesino en serie es extraordinariamente compleja. Analizarla e indagar en su inconsciente resulta mucho más difícil de lo que se suele creer. Aunque pueda parecer que viven en un mundo ajeno a la realidad, estos sujetos saben con precisión lo que hacen y cómo ejecutar sus actos. Todo indica que Mario Poggi terminó siendo víctima de sus propias ansias desmedidas y de su afán de figuración. Buscó inmortalizar su nombre, obteniendo la confesión completa del homicida, pero lo único que logró fue asemejarse al mismo paciente al que pretendía llevar a prisión. Lo peor del caso es que siguieron apareciendo más bolsas negras en Lima.